El capital es... ¿Sabían que la teoría económica en más de 200 años de historia aún no se pone de acuerdo en qué es el capital? Y si no sabemos su naturaleza, pues sí, tampoco sabemos medir el capital. Veamos. Seguro han escuchado la palabra capital en muchas áreas. En economía, por supuesto, administración, finanzas, inversiones, publicidad, contabilidad y hasta en sociología. Seguro han escuchado sobre capital social, capital líquido, capital nacional, capital societario, capital público, capital privado, capital financiero, inmaterial, natural, capital humano, capital institucional, capital inicial, capital de corto plazo. 2 horas después. Bueno, son varios tipos de capital. El problema en economía es que si bien se tiene más o menos una idea de lo que capital implica, cada escuela tiene una definición distinta que además puede cambiar en el tiempo. Cada escuela también suele clasificar el capital de forma diferente. En la práctica, las diferentes definiciones de capital, su medición y sus implicaciones suelen ser diferentes e incluso contradictorias. Por todo esto, no existe una sola definición de capital que sea aceptada por todos los economistas y todas las escuelas. Uno de los problemas más importantes a nivel teórico en economía es exactamente sobre la naturaleza del capital. La controversia se dio entre dos posturas distintas, representadas una por la Universidad de Cambridge en el Reino Unido y la otra por el Instituto de Tecnología de Massachusetts en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos. Por esto, la controversia pasó a llamarse de las dos Cambridge. La controversia no solo fue a nivel teórico, sino que enfrentó dos escuelas distintas, dos enfoques distintos, dos generaciones de economistas e incluso a dos regiones. Todo empieza con el tratamiento neoclásico del capital. Para la escuela neoclásica, que era la rama dominante en la economía en esa época y en cierto sentido lo sigue siendo, la producción es una función del trabajo, la tierra y el capital. Por ejemplo, y simplificando un poco, supongamos que para producir 100 toneladas de trigo es necesario 1 hectárea de tierra, 10 trabajadores, y supongamos que por capital tenemos un tractor. Esta combinación de factores productivos nos da como resultado 100 toneladas de trigo. Hasta aquí parece que todo va bien. El problema se da en el momento de pagar a los factores productivos. En otras palabras, ¿cuánto de las 100 toneladas de trigo producidas puede ser atribuido al factor tierra, lo que se conoce como renta? ¿Qué parte debe ir al factor trabajo en forma de salarios? ¿Y qué parte debe ir al capital, lo que se llama ganancia? En otras palabras, ¿cómo sabemos cuánto de las 100 toneladas producidas deben pagarse al dueño de las hectáreas, cuánto a los trabajadores y cuánto a los dueños del capital? Bueno, la respuesta de la economía neoclásica es la productividad marginal. Simplificando, si agregáramos 1 hectárea extra de tierra manteniendo todo lo demás igual, se producirán 160 toneladas de trigo, por lo que decimos que la productividad marginal de la tierra es de 60 toneladas de trigo, que será el pago al factor tierra. De esta manera, sabemos en qué forma la tierra aporta a la producción. Si añadimos un trabajador adicional y la producción aumenta a 120 toneladas, diremos que la productividad marginal de un trabajador es de 20 toneladas y serán estas 20 toneladas el salario de su trabajo. Ahora, si añadimos una unidad extra de capital... Espera, ¿qué es una unidad extra de capital? Puede ser un tractor extra, pero también puede ser semillas mejoradas. Puede ser una pala, un azadón o una bomba hidráulica. Puede ser también fertilizantes o máquinas fumigadoras. Ya estamos de acuerdo en que la productividad marginal de una pala será muy diferente a la productividad marginal de semillas mejoradas o de otro tractor. En fin, el capital puede tomar muchas formas distintas solo en la producción de trigo. Imaginen en otras áreas. Una de las preguntas más importantes de la controversia es ¿en qué unidades se mide el capital? Una de las propuestas es medir el capital a través del precio. Sumamos el precio de las palas, el precio del azadón y el precio de los tractores. De esta manera volveremos homogéneas todos estos bienes diferentes. Pero esto nos mete en un problema mayor, ya que el precio, por definición, está compuesto por el costo de los insumos, el salario y la ganancia, que es justo lo que queríamos determinar primero. En otras palabras, para conocer el salario por medio de la productividad marginal, debemos conocer antes el salario. O de forma más general, para conocer la distribución del ingreso, debemos conocer de antemano la distribución del ingreso. Estas contradicciones fueron identificadas en 1953 por Joan Robinson,
en su famoso artículo La función de producción y la teoría del capital. De esta manera inició el debate que duró más o menos 10 años. Del lado norteamericano, economistas como Paul Samuelson, Robert Solow, David Lekhary o Edwin Burmeister y otros defendían las ideas neoclásicas ortodoxas sobre el capital y la productividad marginal. Y del lado europeo, economistas como Joan Robinson, Pierre Sraffa, Luigi Pasinetti, Nicolas Kaldor y otros critican las ideas ortodoxas, encuentran contradicciones teóricas como la que expusimos y critican especialmente la teoría del capital, su naturaleza y medición. Seguro se preguntarán quién ganó el debate, o bien las posturas ortodoxas norteamericanas o las críticas y propuestas europeas. Pues en realidad no se resolvió el debate. Después de poco más de 10 años de cruzar artículos, investigaciones, modelos, propuestas y refinamientos matemáticos, la gran controversia del capital no se resolvió. Sin embargo, la postura ortodoxa norteamericana y su definición de capital se mantienen aún ahora, incluso sin haber podido responder satisfactoriamente las críticas. Es así como, aún en la actualidad, en las facultades de economía aún se habla de las ideas neoclásicas del capital, la función de producción, el crecimiento y cosas como el capital humano. Aunque Paul Samuelson invitó a la misma Joan Robinson al MIT y refinó varias veces la función de producción para considerar capitales heterogéneos, o que otro gran economista neoclásico como John Hicks catalogó como decisiva la crítica de Robinson a la teoría del capital neoclásica. En fin, la controversia del capital no solo fue uno de los más grandes problemas de la economía, sino que lo sigue siendo en muchos sentidos. Actualmente, en muchas facultades del mundo, al menos en los niveles iniciales, la teoría neoclásica del capital es ley. Esto tiene implicaciones graves en la sociedad y en las políticas del gobierno. Joan Robinson llama a la teoría neoclásica un poderoso instrumento de la mala educación, donde el alumno, antes de que llegue a preguntar sobre la medición del capital, ya se habrá convertido en profesor, transmitiéndose así de generación a la siguiente los ámbitos de pensamiento torpe. Lo único que nos queda es ser críticos y sospechar de todas las teorías y especialmente las ortodoxas y especialmente en una disciplina tan amplia y política como la economía. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Quizá parezca cargado, pero aún falta mucho que decir sobre la controversia del capital, sobre el capital y sobre la economía. Así que suscríbete, dale like y comparte este video si te ha gustado. Un abrazo y gracias.